¿Ya? Bien, muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Vamos a dar a conocer una propuesta de austeridad republicana para el Senado de la República. El gran tema de la agenda nacional con el que comenzará la transformación del país a lo largo de estos 6 años es el tema de la austeridad. Desde las distintas instancias del poder público debemos contribuir. Ya se difunde una propuesta de austeridad para el gobierno federal y queremos también iniciar la discusión de la propuesta de austeridad para el Senado de la República. Por esa razón, exponemos lo siguiente. Consideramos que en el Congreso de la Unión pueden llegar a ahorrarse hasta 5,000 millones de pesos con un programa de austeridad en ambas cámaras legislativas. Por lo que se refiere al Senado de la República solamente, planteamos un ahorro de 2,000 millones de pesos, solamente del Senado. Actualmente, el presupuesto del Senado de la República son aproximadamente 4,900 millones de pesos. Planteamos realizar un recorte de 2,000 millones de pesos, de tal manera que el presupuesto quedaría en 2,900 millones de pesos. Los recortes que planteamos son los siguientes, en grandes rubros. En el concepto de dietas y prestaciones de los senadores, proponemos recortar 110 millones de pesos. En el concepto relativo a los ingresos y prestaciones de los altos mandos de la administración interna del Senado, proponemos recortar también 110 millones de pesos. En lo que se refiere a los contratos de honorarios, planteamos recortar 500 millones de pesos. En las aportaciones a grupos parlamentarios y comisiones, proponemos un recorte de 800 millones de pesos. En pasajes y viáticos, proponemos recortar 220 millones de pesos. En materiales y suministro, proponemos recortar 20 millones de pesos. De igual manera, planteamos una reducción en lo que se refiere a la estructura de los altos mandos, esto es no recorte de sueldos y prestaciones, sino recorte de número de mandos de 100 millones de pesos. Esto podría tener algunos ajustes, pero en general son 2,000 millones de pesos, lo que planteamos recortar. Faltan algunos rubros pequeños por precisar, pero esa es la propuesta a grandes rasgos. Lo hemos revisado con un equipo de economistas que encabeza el compañero Mario Cepeda, y esa es la propuesta que vamos a presentar ante el grupo parlamentario de Morena en cuanto se constituya y ante el Senado de la República para que comencemos una nueva etapa. Particularmente consideramos que el recorte mayor debe estar precisamente en los presupuestos a grupos parlamentarios y comisiones, porque ahí es donde se da la mayor discrecionalidad y es donde se generan ingresos de facto que duplican, triplican o cuadruplican los ingresos formales de los legisladores. Esa es la propuesta que estamos haciendo y que queremos dar a conocer el día de hoy
y les agradecemos mucho su interés. Como tú dices, pregunta Guadalupe Vallejo en Notimex. Esta propuesta, bueno, la van a llevar ustedes. ¿Qué tanto esperan que haya también apoyo de las otras bancadas? Bueno, pues vamos a hablar con las otras bancadas. Es importante que contribuyamos todos al proceso de austeridad en el país. Hay mucha tela de donde cortar. Se fueron generando muchos privilegios a lo largo de los últimos años, por lo menos en los últimos 3 sexenios, crecieron muchos privilegios en los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, y cada quien tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es un asunto de congruencia, es también ganar autoridad moral como órgano legislativo en el país. Aquí, Jorge Chaparro, de Efecto TV. Preguntarte, ¿en cuánto estás proponiendo que se reduzca la dieta de los senadores? La segunda pregunta tiene que ver con el área de comunicación social. Andrés Manuel dijo que desaparecería el área de comunicación social de la mayoría de las dependencias. En el Senado también están planteando esta situación. ¿Ya no habrá comunicación social del Senado? Sí, habría comunicación social del Senado. Es una de las cámaras del poder de un poder del Estado. Tiene que haber, pero planteamos que en lugar de que cada grupo parlamentario tenga una dirección de comunicación social, en fin, que haya una sola dirección de comunicación social del Estado, del Senado, que sirva al conjunto, de manera institucional, al conjunto de grupos parlamentarios y comisiones. Son muchos los que tienen cosas que comunicar en el Senado de la República. ¿Y la dieta? En el caso de la dieta, necesitamos hacer un análisis de cómo se componen los ingresos. Nuestra primera aproximación con los datos que tenemos es la siguiente. Hay una dieta neta de 118,300 pesos. El seguro de vida son 6,514. El seguro de gastos médicos, 4,400. El seguro de separación, 25,976 pesos. Esto suma en total 155,190 pesos. No obstante, a ellos se agregan otros ingresos, los ingresos que destinan los grupos parlamentarios, que por la información que tenemos son, en general, por senador, 100,000 pesos más, y por los bonos de fin de año u otros bonos que se entregan, son aproximadamente 45,000 pesos más al mes. Por lo tanto, más estos elementos que estamos comentando, calculamos que el ingreso real de cada senador está aproximadamente en 300,000 pesos. Y hay senadores que deben ganar más, de acuerdo a las aportaciones que se dan a coordinadores o a presidentes de las comisiones. Por eso planteamos un recorte tan grande en el caso de los presupuestos destinados a comisiones y a grupos parlamentarios. Ahora aquí, en este caso, consideramos que deben recortarse todas las prestaciones. Seguro de vida debe desaparecer, seguro de gastos médicos mayores debe desaparecer, seguro de separación, que es una especie de bono de marcha, debe desaparecer. También deben desaparecer los bonos que se entregan a fin de año. También debe desaparecer la entrega de sobresueldos que hacen los propios grupos parlamentarios, de tal manera que consideramos que la dieta no debe rebasar los 90,000 pesos netos y todo lo demás se debe eliminar. ¿También desaparecerían comisiones especiales como en la Asamblea? Tienen que reducirse las comisiones aproximadamente a la mitad. Hay que hacer el análisis del trabajo legislativo de las comisiones, cuáles son verdaderamente dictaminadoras, dónde se centran, pero el Senado ha podido trabajar con menos comisiones. Entonces, si tuviera el número de comisiones de hace 12 o 18 años, no pasaría nada. Entonces puede haber una reducción de por lo menos a la mitad de las comisiones. Actualmente
entre comisiones ordinarias y extraordinarias tenemos 85 comisiones. O sea que tenemos por lo menos un presidente de comisión por cada 2 senadores. Esto es absurdo. Entonces, ahí puede haber un ajuste importante y que no afecta el funcionamiento legislativo de la Cámara de Senadores. ¿Quedarían en 40, 45 más o menos? Más o menos debería quedar en unas 40, 45 comisiones. Son 64 comisiones ordinarias aproximadamente, y como especiales son otras 20 aproximadamente. Respecto a la estructura de altos mandos, ¿en cuánto están pensando recortar el número de mandos? Y en el tema, decía que son 5.000 millones de pesos entre las dos cámaras, entonces estaría planteando algo como similar en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes esperan que allá se recorten 3.000 millones o por qué da este número? Pues? Aproximadamente. Ya los compañeros de la Cámara de Diputados se encargarán de hacer sus propias cuentas, pero nosotros calculamos que de ambas cámaras pueden recortarse unos 5.000 millones de pesos. El presupuesto de la Cámara de Diputados está casi llegando a los 9.000 millones de pesos y el de la Cámara de Senadores casi en los 5.000 millones. O sea, entre las dos cámaras son alrededor de 15.000 millones de pesos. Obviamente son presupuestos muy elevados. Pueden funcionar bien las dos cámaras con una reducción importante. Así es de que consideramos que en el Senado se pueden reducir 2.000 millones y en la Cámara de Diputados por lo menos 3.000, si no es que más. Martí, esta propuesta ya la platicaste con otros compañeros de bancada, no sé si con Monreal, que se perfila como coordinador, o la estaría llevando apenas en estos días. En general la hemos venido platicando a grandes rasgos y la hemos ido precisando. Ahora bien, todavía no se constituye el grupo parlamentario y todavía no se elige coordinador. Nos tiene que convocar el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones para que se haga la elección correspondiente. Hasta entonces estará constituido el grupo parlamentario como tal, y ya en la formalidad del propio grupo, entonces haremos ahí la presentación de todas las propuestas, de estas y otras propuestas que vamos a hacer. Martín, tú en una ocasión también aquí dijiste que no ibas a usar carros del Senado ni guaruras. Así es. ¿Se van a comprar carros en esta legislatura para los senadores o igual va a entrar dentro del plan de austeridad republicana que no existan nuevos vehículos ni camionetas blindadas, nada de eso? En el cálculo que estamos haciendo es que no se compren nuevos vehículos y que por lo menos el primer año no se compren nuevos equipos de computación, nuevos equipos informáticos, entre otros. También consideramos que deben de tomarse en cuenta los suministros que sí son indispensables. Por ejemplo, papelería, que seguramente es indispensable, por poner un caso, y otros instrumentos de trabajo. Pero estos dos gastos que se hacen de compra de parque vehicular y compra de equipos informáticos, por lo menos el año que entra deben cancelarse esos equipos. Y en el tema del parque vehicular, con mayor razón. Consideramos que cada senador debe tener su vehículo y no se deben asignar vehículos a los senadores. Por otro lado, bueno, en esta legislatura que está terminando, los que eran diputados o senadores de Morena estaban donando parte de su salario a las escuelas de Morena. ¿Qué pasaría en tanto estas escuelas que ya se crearon, sean incorporadas a los sistemas educativos locales o nacional? ¿Lo seguirán dando? No sé si han platicado algo al respecto ustedes que van a estar ahora en En virtud de dos cosas que tienen que suceder o tenemos que ver cómo suceden, esto que dices se tiene que resolver, porque por un lado, si disminuyen los ingresos de servidores públicos de distintos poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, por ejemplo, y por otra parte, si las escuelas que se crearon con el apoyo de los legisladores se institucionalizan y se convierten en escuelas públicas incorporadas a los sistemas de educación oficiales, entonces tendríamos que hacer una consulta interna sobre qué hacer en estos casos. Si seguirían esas donaciones, si seguirían las escuelas o qué procedería, pues habría que ver con los órganos internos de Morena.
Martín, dices que no está decidida la coordinación todavía. ¿Presentarías tu candidatura para esta coordinación a pesar de que, bueno, pues ya hay una petición expresa del presidente electo o el virtual presidente electo de que sea Monreal quien coordine los trabajos? Bueno, yo no he definido al respecto, no lo he descartado, no he dicho que voy a participar, lo estamos viendo, pero tengo oportunidad de pensarlo hasta el momento mismo en que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional convoquen una reunión. Tampoco podríamos descartar que otras compañeras o compañeros pudieran tener esa aspiración. Hay una propuesta que se ha hecho, todo mi respeto para la propuesta que se ha hecho, pero hay que llevar a cabo el procedimiento formal de la elección correspondiente. Se tiene que convocar a una reunión donde se conforme el grupo tiene que discutir una serie de reglas. Entre esas reglas está la forma en que se elegirá coordinador, se tiene que determinar qué otros directivos del grupo parlamentario va a haber y qué otros temas se van a abordar respecto a las tareas y las responsabilidades que se van a distribuir entre los distintos integrantes del grupo parlamentario. Y sobre esa base se tiene que hacer una elección. La elección de los coordinadores o coordinadoras parlamentarias o parlamentarios la lleva a cabo la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, tiene que llevarse a cabo de manera puntual el procedimiento correspondiente. Hasta ahora lo que tenemos es una propuesta, pero no se ha llevado a cabo la elección. Es decir, no te descartas, pues. ¿Te gustaría hacer? Pues no me he descartado y tampoco he dicho que voy a participar. Tengo tiempo para decidirlo y eso lo definiré el día que nos convoquen a la elección. Pues tengo tiempo hasta entonces para tomar esa definición, esa decisión. Pero ¿cuál es su opinión respecto a que ya hay una línea o una propuesta por parte de López Obrador antes de que se haga todo este procedimiento? Pues hay una propuesta. Puede haber más propuestas, ¿no? Como cierta línea, ¿no?, que se está dando desde arriba para que se muevan el... ¿No es un delito elector? Creo que fue claro la forma en que se planteó, es una propuesta y los senadores y senadoras decidirán al respecto. Martín, Podrían sumarse otras propuestas. ¿tendrías algún comentario? Acaba de anunciar su renuncia a René Juárez a la dirigencia nacional del PRI. Pues todo esto es como consecuencia del tsunami que les cayó encima por Morena. ¿Tendrías algún comentario de esa salida de René Juárez? Mi respeto para las definiciones de otras fuerzas políticas. Entiendo que cada fuerza política va a tomar decisiones sobre su nueva ubicación política en el escenario que ha surgido del 1 de julio. Cada fuerza política tiene derecho a organizarse y a determinar sus responsabilidades. En todo caso, mi único comentario es que respeto los procesos internos de otras fuerzas políticas. Perdón, con todo lo que se va, lo que buscan ahorrar en el Congreso de la Unión con la austeridad, concretamente la parte que se ahorra del Congreso de la Unión, ¿a qué se va a canalizar? Esos recursos estarían formando parte de los recursos que va a reorientar el nuevo gobierno. ¿Hacia dónde los va a reorientar? Básicamente a gasto social y a gasto productivo. Entre los grandes gastos que están en ciernes que tienen que realizarse, ubico 3 importantes. Uno de esos gastos es educación superior, ampliar los espacios para los jóvenes, para que puedan entrar a las universidades y a las instituciones de educación superior. Otro gasto importante tiene que ver con la construcción de las refinerías. Otro gasto más tiene que ver con el programa de jóvenes, el programa de empleo para jóvenes, para 2.300.000 jóvenes. Entonces, ahí hay 3 puntos importantes donde el gobierno piensa reorientar recursos. Hay más temas, pero ahí, para poner 3 ejemplos, ahí ubico 3 importantes casos. ¿El estimado que se tiene de reducción en el Congreso? Aquí estamos haciendo un estimado, como decía al principio. En el caso del Congreso de la Unión, consideramos que se pueden ahorrar 5,000 millones de pesos, tal vez más. Y en el caso del Senado de la República estamos planteando un ahorro de 2,000 millones de pesos. El presupuesto actual del Senado es más o menos de unos 4,900 millones de pesos
y podría bajar a 2.900 millones de pesos. Hicimos una tabla que expliqué hace un momento, se las vamos a entregar. En esta tabla ponemos grandes rubros o grandes conceptos. ¿Cuál es el gasto estimado para el 2018 en cada uno de esos conceptos? Después, nuestra propuesta de ahorro, después nuestra propuesta de asignación y finalmente lo que ahorraríamos en cada uno de los casos, que fue el listado que leí. Hay nada más un ajuste porque en lo que yo leí estábamos separando la parte de la reducción de sueldos y prestaciones a altos mandos y la parte de reducción de estructuras de altos mandos, pero aquí ya está compactado. Eso suma 2.000 millones de pesos de ahorro. La parte más importante del ahorro está en el recorte al presupuesto que va a comisiones y grupos parlamentarios, porque es por ahí, especialmente en el presupuesto a grupos parlamentarios, donde el ingreso real de los senadores se duplica, triplica, cuadruplica. Entonces, aquí están planteadas nuestras propuestas. Prácticamente consideramos que debe de desaparecer ese conjunto de presupuestos de grupos parlamentarios por la altísima discrecionalidad que hay ahí, y que lo que necesiten los senadores lo debe proveer la administración central. Debe darse certidumbre a los senadores para su trabajo, deben contar. Si no hay alguna otra pregunta, les agradecemos mucho y leo rápidamente para concluir el recorte que estamos planteando. Para recapitular, proponemos que para dietas y prestaciones de senadores recortemos 110 millones de pesos. De la alta estructura administrativa del Senado recortemos millones de pesos. En total, esto nos da un recorte de 2.000 millones de pesos, que constituye el 40% del presupuesto actual, 40.8% del presupuesto actual. En cuanto a los ingresos de los senadores, estamos planteando eliminar el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación, las aportaciones que realizan los grupos parlamentarios y los bonos, de tal manera que solamente quede la dieta neta para los senadores. De igual manera, por otra parte, también aclaramos que planteamos que se respete todo lo que son sueldos, plazas y prestaciones de los trabajadores de base. Ahí no sería el recorte. El recorte es arriba, pero sin afectar a trabajadores de base. Y finalmente también estamos planteando que se reduzca el número de las comisiones, aproximadamente a la mitad. Hoy existen más de 80 comisiones entre ordinarias y especiales, y planteamos que se reduzca a aproximadamente 40-45 comisiones. ¿Es el sueldo de los senadores de cuánto a cuánto va a quedar? Calculamos que aproximadamente el ingreso real de los senadores es hoy en día de 300,000 pesos y planteamos que no puede ser mayor a 90,000 pesos mensuales. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.